Lunes 6 de enero, sean bienvenidos queridos hermanos a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir juntos la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les anuncio la lectura del día de hoy. Recordemos que la Epifanía por fecha se celebraría en el día de hoy, pero ya por disposición litúrgica y para que haya mayor asistencia de fieles, pues se traslada al domingo más próximo. Es decir, el día de ayer, aquí en Colombia, se celebró la solemnidad de la Epifanía del Señor. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, verso 22 y capítulo 4, verso 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto podrán conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual ustedes han oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 2. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora reyes sean sensatos, escarmienten, los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 4, versos del 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino
y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Pues bien, queridos hermanos, continuamos en el tiempo de la Navidad. Estamos celebrando este acontecimiento que se prolonga durante toda esta semana y, como ya han escuchado, culmina con la celebración del bautismo del Señor, que será el próximo domingo. La primera lectura que se nos presenta en el día de hoy es tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Y el apóstol Juan nos ha venido hablando durante todos estos días. Y hoy nos dice que debemos de tener fe y confianza en Dios, pues todo lo que nosotros pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Aquí hay algo muy importante en torno a la vida de oración. Si nosotros guardamos la palabra del Señor, cumplimos sus mandamientos, debemos tener la total confianza en que todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo concede, porque estamos haciendo su voluntad. Y cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, todo lo que pidamos se nos va a conceder. Sobre todo eso que dice el apóstol, hacemos lo que le agrada. Esta primera lectura trae unas expresiones muy hermosas para cada uno de nosotros. Me gusta también como dice, somos suyos, le pertenecemos a Dios, somos de Él, posesión suya. Cada uno de nosotros debemos sentirnos y experimentarnos amados por Dios. Realmente le pertenecemos a Él y Él nos ama a cada uno de nosotros. Dice también el apóstol, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es una mutua cooperación, el hombre que cumple el mandamiento y Dios que viene a permanecer en él. Nosotros, hermanos, estamos llamados a permanecer en Dios. Ya sabemos que esto hace eco de lo que dice Juan en el capítulo 15 sobre la vid verdadera y los sarmientos, del cómo permanecer unidos a esa vid es el modo como podemos dar fruto abundante. Y si estamos unidos a la vid está unida a nosotros. Añade el apóstol, en esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ¿Cómo saber si nosotros estamos permaneciendo en Dios? Si dentro mora el Espíritu Santo. Y esto es algo que se hace visible a través de los dones, los carismas, pero ante todo, los frutos y las virtudes. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo? Cuando en mí se empieza a manifestar el fruto del Espíritu. Y esto lo podrán ver y conocer todos los que están alrededor de nosotros. El fruto de la alegría, el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad. Ese es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no lo podemos simular, no lo podemos improvisar. Solo quien tiene el Espíritu, en él se manifiesta el fruto del Espíritu. Podremos quizás confundir a alguien diciéndole que somos buenas personas o incluso podemos dar un falso testimonio, pero el fruto es el que manifiesta que en nosotros está el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo es porque permanecemos en el cumplimiento de los mandamientos. Y qué importante, porque nos dice el apóstol cuál es el mandamiento. Y es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Ese es el mandamiento de Dios, creer en su Hijo y amarnos los unos a los otros. Hermanos, les motivo para que llevemos a la práctica este mandamiento. Todos los mandamientos son importantes,
Pero ante todo este mandamiento, creer en el nombre de Jesucristo y que nos amemos tal como Él nos ha mandado amarnos los unos a los otros. Y el que guarda la palabra, el que vive los mandamientos, no podrá ser confundido. Vendrán los falsos profetas, pero no podrán hacerle frente a la persona que está unida a Dios. En el Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, se nos habla de cómo Jesús se entera que habían arrestado a Juan y entonces Él se retira a la Galilea. Y dice la Escritura, todo esto es para que se cumpliera la Escritura. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Hermanos, qué importante es retirarnos nosotros también a la Galilea. La Galilea es el lugar del encuentro con Dios. Cada uno ya va pensando cuál es su Galilea, su lugar de encuentro con Dios, donde Jesús va a predicar la palabra y ante todo donde escuchamos ese anuncio maravilloso de la predicación de Jesús que inicia diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Galilea es el lugar de la predicación de Jesús y es el lugar de la conversión. Y también es el lugar de los milagros, es el lugar donde Jesús viene a curar y a sanar toda dolencia y toda enfermedad. Es hermoso lo que dice la Escritura en el día de hoy. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los curó. El Señor ha sanado todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Para Jesús no hay nada imposible, hermanos, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si en aquella Galilea, en aquellos lugares de la Decápolis y todos sus alrededores, Jerusalén, Judea, Transjordania, realizó estos signos, no vamos nosotros a pensar que para la situación que estamos viviendo Jesús no tiene poder, no. Por el contrario, hoy Jesús está glorificado, ha sido levantado por la diestra del Padre y hoy más que nunca está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a consolarnos y ante todo llamarnos a la conversión, porque Él ha venido por aquellos que estaban perdidos, por aquellos que se encontraban en situaciones de tristeza, de dolor, de angustia, de enfermedad física y espiritual. Y qué grande es poder escuchar esa expresión del Evangelio: y Él los curó. Qué bueno que cada uno de nosotros también podamos decir: el Señor me curó, el Señor me sanó de la ansiedad, de la depresión, del cáncer, del sinsentido de la vida, del pecado, de ese vicio que me dominaba. Hermanos, estamos llamados por la palabra de Dios a acercarnos a aquel que es fuente de sanación física, interior y espiritual. Que cada uno de nosotros hoy nos acerquemos al Señor y recurramos a esa Galilea, a ese lugar del encuentro con el Señor que nos habla a lo profundo del corazón. Queridos hermanos, que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.